Señoritas del segundo grado de educación secundaria, en el curso de educación para el trabajo, nosotros este año abordaremos lo que es redacción comercial. Dentro de este curso nosotros aprenderemos a redactar documentos importantes en el ámbito institucional, profesional, organizacional y personal. Solicitudes, oficios, circulares, memorándums, actas, entre otros. Para partir, vamos a tomar qué es la redacción. La redacción nos dice que consiste en expresar por escrito los pensamientos o conocimientos en forma ordenada y lógica. Entonces nosotros nos hacemos la pregunta si es que sabemos expresar por escrito lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros sabemos, ¿no? En ese entender vamos a abordar lo que es la redacción. El tema de la redacción yo sé que ustedes lo abordan dentro del curso de comunicación, pero también es importante partir de este punto para poder hacer una adecuada redacción de documentos. Dentro de las clases de redacción que existen, tenemos la prosa descriptiva, la prosa narrativa, el diálogo, la prosa expositiva y la correspondencia. La prosa descriptiva consiste en explicar, reseñar, representar por medio del lenguaje escrito lo que ha quedado fijado en nuestros sentidos. Un paisaje, una persona, un animal, etcétera. En este caso vemos a la Virgen María, ¿no? Lo estamos percibiendo con los sentidos y nosotros comenzamos a escribir y a describir el color de su ropa, el color de su tez, la corona, las estrellas, todo lo que nosotros estamos percibiendo con nuestros sentidos. Dentro de la prosa narrativa nos dice que es contar una o varias acciones, escenas o sucesos con la habilidad de despertar el interés y la curiosidad del que escucha. ¿Alguna vez ustedes han visto este programa del narrador de cuentos donde te cuentan mitos, leyendas, ¿no? Y te cuentan los sucesos de una manera cronológica y lógica, ¿no? Entonces, dentro de la prosa narrativa, nosotros encontramos las obras literarias. Cuando nosotros agarramos una obra literaria que hayamos leído, nos cuenta una historia. Al igual que en la Biblia nosotros encontramos sucesos de profetas, ¿no? Que nos cuentan una secuencia de sucesos que ha ocurrido igual en el caso de los evangelios que nos cuentan la historia de Dios de manera escrita, una prosa narrativa. El diálogo. El diálogo nos dice que es cómo se puede redactar o se puede representar de manera escrita una conversación de lenguaje oral. Ahí vemos a dos personas que están hablando entre sí, ¿no? Y cuando nosotros logramos representar ese diálogo de manera escrita, hablamos del diálogo como redacción. En alguna obra, ustedes habrán visto mediante guiones, ¿no? Que colocan, María dijo, Jesús respondió. Eso es el diálogo. En el caso de la prosa expositiva, significa explicar, interpretar por escrito el sentido de una palabra, texto o cualquier tema científico. La prosa expositiva sí o sí tiene un tenor científico. Lo que se dice o se manifiesta es verdadero. O ustedes tienen una hermana o una amiga que alguna vez les ha dicho, me dieron tarea, tengo que hacer una monografía. Esa monografía es prosa expositiva porque tienen que investigar para poder redactar. O una amiga o una hermana mayor o una prima está haciendo su tesis. ¿Qué está haciendo? Está investigando argumentos científicos, teorías, para poderlo plasmar, ¿no? Y poder explicar sus hipótesis, lo que ella quiera representar en ese momento. Ahora, tenemos la correspondencia, que es lo que en sí alberga nuestro curso. La correspondencia es la comunicación escrita que se establece entre las personas como tales
o como representantes de instituciones públicas y privadas a través de diversos documentos escritos. Vale mencionar que toda persona, institución o empresa es de suma importancia que sepa de una buena redacción, porque mediante este mecanismo se comunica con otra institución. Su mamita, para que ustedes puedan entrar al colegio, ha presentado ¿qué? Ha presentado una solicitud de manera escrita, ¿no? Con los parámetros que te dice, con la sumilla, con la fecha, que todo eso nosotros vamos a aprender en el siguiente curso. Entonces, la correspondencia es sumamente importante para que las personas se puedan comunicar con instituciones, para que las instituciones se puedan comunicar con otras instituciones y para que las instituciones se puedan comunicar con las personas. Recuerden que las instituciones tienen representantes. En algún determinado momento ustedes van a tener una empresa o sus papitos tienen una empresa o van a ocupar un cargo importante como gerente, como secretaria o como asistente, cualquier cargo les va a exigir que ustedes sepan de una buena redacción en esos temas. Dentro de la redacción nosotros tenemos que aprender cuáles son las condiciones para una buena redacción. Tenemos la claridad, la concisión, la corrección y la naturalidad. ¿Qué es la claridad? La claridad consiste en exponer las ideas y conceptos bien elaborados que se lea y comprenda con facilidad. Para nosotros tener claridad debemos evitar vocablos confusos, que se lea con facilidad, no utilizar palabras rebuscadas, no utilizar palabras técnicas y evitar el uso excesivo de abreviaturas. El secreto de la claridad no consiste en que solo las ideas sean claras, sino que el mensaje sea preciso y que tenga un orden lógico referente al tema. Ahora, ¿qué va contra la claridad? Contra la claridad va el tema de los rodeos, el desorden, la confusión, las palabras innecesarias y el desconocimiento del tema con el cual estamos tratando. Ahora, como segunda condición tenemos la concesión. ¿En qué consiste la concesión? Nos dice que se debe emplear el menor número de palabras para expresar un propósito. No es el que escribe más, comunica más. No. Para nosotros poder lograr la concesión, debemos revisar lo que vamos a escribir, utilizar frases cortas pero completas, ir directamente al asunto y no repetir palabras y frases. ¿Qué no debemos hacer? No debemos utilizar un lenguaje con excesiva literatura o ideas y frases que sean incompletas. Como tercera condición tenemos la corrección. Es importante la presentación y el contenido de todo el documento. Es por lo tanto que nosotros debemos de pensar lo que se quiere transmitir, considerar cómo se va a redactar y a quién. Cuidar el aspecto externo del documento, la limpieza. Evitar borrones y manchas. Ajustar los márgenes de modo que el documento quede centradito. Utilizar el diccionario y aplicar reglas de ortografía. Es importante que nosotros sepamos escribir bien. No puede haber un documento dentro de la correspondencia oficial que existan no solamente errores, sino horrores ortográficos. Es importante promover la lectura para poder cumplir con esta condición. ¿Qué va en contra de la corrección? Va los borrones y manchas, una caligrafía ilegible, las faltas ortográficas, mostrar indiferencia, ser desconsiderado, descuidado en la presentación del documento, ¿no? Entonces es importante cuidar esos aspectos. Y por último tenemos la naturalidad. La naturalidad es expresar las ideas con sencillez en la mayor parte de los casos. Es ser, como su nombre indica, natural. ¿Qué quiere decir ser natural? No caer en servillismo, mostrar interés por el lector y ser agradable. ¿Qué va contra la naturalidad?
las falsas apariencias, el rebuscamiento, el empleo de expresiones ordinarias, la falta de seriedad, las promesas excesivas y no cumplidas. Ahora vamos a abarcar acerca de los consejos para una eficaz redacción. ¿Cuáles son los consejos para una eficaz redacción? Tenemos las palabras de uso común. No se debe rebuscar términos o vocablos que no estén en el uso de la expresión corriente o habitual. No es que cuanto más palabras difíciles o rebuscadas se encuentren en el diccionario, mejor me voy a ver. ¿Por qué? Porque simplemente no voy a lograr el objetivo. Mi objetivo es que mi receptor entienda lo que yo le quiero comunicar, el mensaje que yo le estoy entregando, ¿no? Entonces, en vez de utilizar algunos términos que tal vez puedan ser un tanto complejos como adjunto a la presente, podemos decir simplemente incluimos. ¿Se entiende? Como segundo tenemos evitar repeticiones innecesarias. En cualquier escrito se debe evitar el escribir dos palabras que tengan el mismo significado. Esto, en lugar de dar mayor énfasis, hace que la idea sea menos efectiva. Les muestro un ejemplo. Por ejemplo, hechos y acciones. Hechos y acciones son sinónimos. Entonces, no es necesario utilizar ambas. ¿Ya? Ahora, la unidad. La unidad nos dice que un texto debe responder plenamente al propósito que lo motivó, fomentando una serie de secuencias que conduzca una total unidad. Les explico. Todo lo que ustedes quieran escribir, todo lo que ustedes quieran redactar, tiene un objetivo. Cuando quiero solicitar, digamos, mi certificado de estudios, voy a redactar porque tiene un objetivo. Quiero solicitar mi certificado de estudios. Entonces, todo debe ir en dirección a lo que yo quiero, al objetivo, al mensaje. ¿Está bien? Luego tenemos los detalles innecesarios, ¿no? Estos detalles, en lugar de contribuir a dar énfasis, destruye el valor lógico del escrito, ¿no? A veces, ¿no es cierto?, decimos, en una reunión sostenida en Arequipa, en una reunión en Arequipa, ¿no? Antes se utilizaba bastante el tema de estos detalles, ¿no? Para darle más formalismo, supuestamente, pero realmente llega a quitarle el valor lógico. Si yo digo, constará de la suma de $1000, suma está de más, porque $1000 se supone que es una cantidad de dinero. Otro consejo, ¿no?, es proyectar amistad. Escribe siempre con un enfoque positivo. Así que tengas que decir que no a alguien, siempre debes de enfocarte positivamente, ¿no? Algunos ejemplos que yo les voy a indicar a continuación nos va a ayudar a poder ejemplificar esto. Por ejemplo, no es lo mismo que yo le diga a la persona, no podemos embarcar la mercadería antes del 8 de agosto, a que yo le diga, embarcaremos la mercadería del 8 de agosto en adelante, ¿no es cierto? O a que yo diga, si tiene usted a bien concederme, es mejor decir, seguro a su favorable respuesta, ¿no? O es molestoso tomar esta decisión, tienen enfoques negativos, ¿no? A que yo diga, es delicado tomar esta decisión. Por más que yo tenga que decir que no, por más que sea la comunicación que yo vaya a brindar no sea tal vez lo que requiera mi receptor, debo de saber decir para guardar esos lazos de amistad, esos lazos de cordialidad que siempre debe existir, ¿no?, entre uno y otro, emisor y receptor. Ahora, por último, tenemos los errores sintácticos de ortografía y técnicos. Esto, una vez más, es importante recalcar que es muy importante el uso adecuado del lenguaje. Y lo que comúnmente pasa en nuestro entorno es un abuso del gerundio. ¿Qué es el gerundio, no? Cuando hablamos de un abuso del gerundio es el ando, endo, ¿no? Es muy común que nosotros abusemos de solicitando, aguardando, solicito, aguardo. Ahí queda. Y otro error que comúnmente también cometemos frecuentemente es el uso excesivo del pronombre relativo que, ¿no?
una empresa que invierte, una compañía que importa, ¿no? Entonces, una empresa con proyección, hay que evitar el abuso de ese pronombre, del que. ¿No? Puedo decir, en vez de decir una compañía que importa mercaderías, una compañía importadora de mercaderías. ¿Se entiende? Ahora, vamos a hablar también de otro consejo importante que son acerca de los vicios del lenguaje, y esto es clásico, ¿no? En lo posible utilizar el uso indiscriminado de las palabras cosa, algo y los verbos, ¿no? Hablar, ser, estar, poner, ver, decir, tener, son verbos tan comunes en nuestro lenguaje que solemos solamente representar nuestras oraciones a través de ellos, ¿no? Debemos ser mucho más precisos. Un claro ejemplo les voy a dar es cuando nosotros o digamos estamos con papá y papá nos dice, hijita, pásame ese alicate, ¿no? Dijo el alicate. Perfecto. Pero a veces nuestros papás nos dicen, hijita, pásame eso que está eso que está en la mesa. Pásame pues eso que está en la mesa. Y en la mesa hay un montón de cosas, ¿no? Entonces es importante ser precisos en el mensaje para que mi receptor pueda entender, ¿no? Pueda entender. No se utiliza la palabra cosa, no se utiliza la palabra algo. Y la gentileza, esto es muy importante, ser gentil, pero no exagerar. O sea, hay que ser natural, ser gentiles, naturales, pero sin exagerar. Los párrafos melosos y aduladores dan la idea de poca sinceridad, ¿no? Cuando, digamos, van donde una hermana mayor, en forma de broma, les comento, le dice, hermanita linda, preciosa, hermosa, bella, divina, hermosísima. Su hermana les dice, ya, ¿qué quieres? ¿No? Entonces, en ese sentido, puedes generar eso de... Entonces, debes de ser natural, ¿no? Debes de ser tal y como eres, gentil, educada, pero sin estar cayendo en esos temas del servilismo. En esta sesión nosotros hemos hablado acerca de la redacción para nosotros poder comenzar a redactar, pero de manera correcta y adecuada.